Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Se ha estrenado hoy el nuevo número 16 de la serie Darth Vader 2017 de Marvel, el cual, debo decirles, es uno de los mejores que he visto porque ha traído toda una revelación bomba de este nuevo canon. Una con el maestro Jedi superviviente en Mon Cala, Ferren Bar y la Orden 66. Pero por si acaso no recuerda nuestro capítulo anterior, Darth Vader y sus inquisidores estaban debajo de las aguas de Mon Cala, cazando justo al maestro Jedi Ferren Bar y a su grupo de 6 acólitos que estaban escondidos en una cueva en aquel planeta. Y el Sith y sus sirvientes se dirigían justo hacia allá cuando también el Imperio planeaba hacer una escalada en el conflicto. Pero si acaso te perdiste el capítulo anterior, te lo dejaré en la descripción del video y en las pantallas finales, al igual que una lista de reproducción de la serie de cómics Darth Vader 2017, para que no te pierdas ningún número de estas historias narradas totalmente de forma cronológica. Es entonces que esta historia continuará cuando Darth Vader y sus inquisidores estarían más cerca que nunca para alcanzar al maestro Bar y a sus alumnos. Por lo que veríamos que el maestro Bar, al haber sido avisado por el rey Lichar, el rey de Mon Cala, que Vader iba por él, rápidamente el Jedi accionaría el protocolo de evacuación en la cueva donde estaban. Y entonces Verla, una de sus acólitas, le preguntaría qué pasaba, a lo que el maestro Bar solo le contestaría que la banda de asesinos de Palpatine, es decir, Vader y sus inquisidores, venían por ellos porque sabían dónde estaban. Entonces sus 6 alumnos tomarían sus armas y se pondrían sus trajes de buzos para entrar al agua, mientras el maestro Jedi le pediría a su droide que le diera una tarjeta de datos con todo el respaldo de sus archivos. Y una vez que la tuvo en sus manos, Ferren Bar le ordenó al droide que quemara todo en aquella cueva y que se autodestruyera. Pero cuando todos estaban listos para entrar al agua, Nipalto, uno de sus alumnos, le preguntaría al maestro Bar que a dónde irían, a lo que el maestro Jedi solo contestaría: tenemos que entrar al asentamiento más próximo para encontrar una salida de este planeta. Entonces otro alumno llamado Orbeck le cuestionaría al maestro que el Imperio estaba atacando este mundo y él había estado aconsejando al rey Lichar. ¿Acaso no tendrían que hacer algo al respecto? A lo cual Ferren Bar le contestaría: ya hemos hecho aquí lo que venimos a hacer, Orbeck, y si lo vamos a hacer de nuevo en cuanto planeta podamos, tenemos que irnos ahora mismo, a menos que no sea ya muy tarde. Así que todos se echarían al agua y comenzarían a nadar usando algunos transportes acuáticos Mon Calamari. Pero en ese momento, justo al salir de su cueva, el grupo se encontraría con sus perseguidores, Darth Vader, sus 3 inquisidores y los clones de élite con armaduras negras que los acompañaban. A lo que al instante una de las alumnas gritaría para que todos se dispersaran. Pero Nipalto no haría caso, por lo que al instante dispararía contra el submarino, pensando que si lo hundía, todo esto se acabaría muy pronto. Pero el disparo no dañaría al submarino imperial, y así solo Darth Vader vería al acólito a la distancia. Y con un brutal movimiento de su mano hasta cerrar su puño, el Lord Sid ocasionaría una grieta en el traje presurizado de Nipalto, a lo que al instante de romperse el traje, el cráneo de aquel alumno estallaría en 1000 pedazos por la terrible presión acuática. Pero tras su muerte, rápidamente se nos mostraría un breve flashazo de su pasado, justo el día que un joven Nipalto vería llorar a su madre, porque ese día su hermana se iría para tener una vida mejor con los Jedi. Ella se había ido con todos ellos. Pero unos años más tarde solo veríamos a través de la holonet que Nipalto vería el ascenso del emperador, y como en su discurso todos los Jedi habían sido declarados traidores, inclusive también su hermana Pallavi. Por lo que gracias a esto sabremos cómo el maestro Ferren Bar había logrado crear esa pequeña academia de acólitos después de la Orden 66, ya que en una cantina el maestro Bar le diría a Nipalto que encontraría justicia para el asesinato de su hermana. Él se lo juraba por la fuerza, pero un Nipalto confundido solo le preguntaría al Jedi que cómo, a lo que veríamos como el maestro Bar había abusado de la fuerza y de un truco mental Jedi para que Nipalto se uniera a él y a su cruzada vengadora en contra del Imperio por lo que le hicieron a los Jedi en el pasado, en algo con tonos blancos y oscuros en la fuerza a la vez. Entonces volveríamos a esa persecución en Mon Cala, y mientras huían, Ferren Bar le diría al grupo que lo mejor era no pelear con ellos, sino llegar a la ciudad Bell, que no estaba muy lejos. Solo así tendrían una oportunidad. Pero al oír esto, ahora Orbe querría su venganza, por lo que les diría a sus amigos que se fueran, porque justo él intentaría ralentizarlos. Él se quedaría ahí para darles una oportunidad para escapar. Después de todo,
un día de pelear contra los imperiales sería un buen día. Y así súbitamente Orbeck se inmolaría creando una gran implosión enfrente del submarino de Vader para que sus amigos escapasen. Por lo que de nueva cuenta ahora tendríamos otra regresión hacia el pasado de Orbeck, justo cuando el imperio, al tomar el control de su planeta, barrería con todas las viviendas de su pueblo. Aunque solo un Stormtrooper les diría que el imperio los compensaría por ese pequeño inconveniente, porque en realidad el imperio requería esa ubicación. Y así esa semilla de odio por los imperiales se había gestado en un joven Orbeck, quien terminaría también encontrándose con Ferren Barr en esa misma cantina, y el Jedi les diría que juntos traerían el imperio abajo, porque como lo habíamos visto antes, la fuerza le había dicho cómo, pero ahora solo tenía que seguirlo, y así de nuevo el Jedi Barr usaría el mismo truco mental para que Orbeck terminara siguiéndolo. Es entonces que el grupo del Jedi tendrían algunos segundos de ventaja, esto hasta llegar a la ciudad de Bell de los Mon Calamari, pero apenas cuando estarían de nuevo en la superficie respirable, Reb y Estelle decidirían quedarse para que los otros tres pudieran escapar ahora que estaban en la ciudad. Y así Barr, Darren y Verla escaparían por los pasillos de la ciudad para intentar salvarse, aunque en el camino el maestro Jedi les diría que su valentía siempre sería recordada. Y mientras Reb y Estelle esperaban para emboscar a los imperiales, veríamos que unos años antes ellos mismos se habían dado cuenta que algo estaba mal por el control imperial y que por lo tanto debían de hacer algo, porque no podían criar a sus hijos en un planeta controlado por la opresión imperial. Así que ellos también se encontrarían con el maestro Ferren Barr en esa cantina, y él les daría un propósito en contra del imperio. Por eso ellos dos lo seguirían, aunque debo decir que esta vez no se verían trucos mentales del Jedi de por medio. Pero tras ver esto, repentinamente todo cambiaría, y veríamos esa flota imperial estacionada en la órbita de Mon Cala, que era controlada por el Moff Wilhuf Tarkin. Y ahí los imperiales nos darían un reporte de lo que había pasado recientemente con la invasión de Mon Cala, ya que los refuerzos habían tenido efecto para ganar ahora en cada enfrentamiento, aunque Tarkin le diría a su teniente que sí, pero había demasiados conflictos allá abajo. Los Mon Calamari y los Quarren se defendían usando tácticas primarias, o se ocultaban en ciudades submarinas, forzándolos a que pelearan corredor por corredor en lugares que eran poco familiares para ellos, o por otro lado se dispersaban en los lejanos confines de los océanos para tener que dividir sus tropas para ir a cazarlos, lo cual ocasionaría que en un ambiente tan hostil ellos tuvieran que reabastecerse constantemente. Pero aún quedaba una piedra en el zapato de Tarkin, el almirante Raddus, quien en realidad no lo habíamos visto desde que el rey Lichar lo había dejado al mando del hemisferio sur de Mon Cala. Y Raddus, a los ojos de Tarkin, había sido muy pero muy inteligente, algo brillante, ya que había tomado las naves de la flota mercante de los astilleros Mon Calamari cerca del polo y los unió a todos para atacar de una forma muy efectiva. No eran en sí naves militares, pero tenían escudos diseñados para el espacio profundo y para defenderse de ataques de piratas. Raddus mantenía sus propias fuerzas dentro de su burbuja protectora que era el océano, y los equipos acuáticos del imperio no habían podido hacerle ni un rasguño a ellos. Raddus tenía ahora toda una fortaleza militar en Mon Cala. Así que viendo desde un puente de mando a Raddus, esto nos pondría en perfecto contexto, porque el maestro Jedi Ferren Barr había dicho que Mon Cala sería tan importante en el futuro, porque sus flotas mercantes y los almirantes Raddus y Akbar terminarían siendo determinantes tanto en Rogue One como en el regreso del Jedi, para que por medio de sus flotas ambos pudieran contribuir a destruir a ambas estrellas de la muerte. Por lo que en ese instante solo veríamos que un oficial le informaría a Raddus que el ataque imperial había sido replegado y que las defensas se mantenían fuertes, y el oficial le preguntaría a Raddus que cuánto tiempo más creía que los imperiales se cansarían de perder a tantas tropas, a lo que el almirante Raddus solo le contestaría que él esperaba que simplemente ellos no se cansarían. Es entonces que aquí todo se daría para esa gran revelación de la cual les hablé en un principio sobre la Orden 66, ya que veríamos que Darth Vader y los tres inquisidores, junto con varias docenas de clones de élite, llegaban a la ciudad Bell, mientras Vader sentía cercana la presencia del Jedi superviviente y sus discípulos. Pero en ese momento la persecución de Vader sería interrumpida por Tarkin en un mensaje holográfico dentro de su máscara, y Vader rápidamente le informaría que estaba ocupado, a lo que el gobernador Tarkin le diría que sabía que lo estaba, pero su estrategia ahora había cambiado, ya que le quería pedir que dejara al resto de su equipo para que ellos localizaran y despacharan al Jedi, pero él tenía otra tarea más importante para Vader: capturar al rey Lichar.
A lo que Vader súbitamente le contestaría: Tarkin, yo no estoy sujeto a tu autoridad. Por lo que un negociador Tarkin le diría que aquello era en realidad una solicitud, algo muy diferente a darle una orden, porque los Mon Calamari y los Quarren se defendían y se enterraban para prolongar el conflicto, pero su emperador había dejado muy en claro que quería una victoria rápida ahí, así que si ellos obtenían al rey, pronto podrían acabar con esto, por lo que un inteligente Tarkin agregaría ante Vader que sospechaba que solo alguien como él podría obtener al rey de forma inmediata como nadie más podría. Entonces le preguntaría que si podría asistirlo con eso, porque si lo hacía, Tarkin consideraría eso como un favor personal, y con ello estaría en deuda con Vader. A lo que instantáneamente Vader, al escuchar esto por el pasado que ya había tenido con Tarkin, solo le daría una orden a sus tropas. Inquisidores, tengo otra tarea. Continúen y destruyan al Jedi. Y la novena hermana le contestaría que no se preocupara, ellos lo capturarían. A lo que Vader finalmente replicaría: espero que así sea. Pero entonces llegaríamos al momento clave de la historia y al más revelador de todos en mucho tiempo en este nuevo canon. Porque veríamos que Ferren Bar, Daren y Verla corrían por los pasillos de la ciudad pensando en que el rey aún podría mandar una comitiva para rescatarlos. Sin embargo, ellos tres llegarían a un callejón sin salida y tendrían que regresar por donde vinieron. Pero antes de que siquiera pudieran hacer algo, un sable giratorio rojo atravesaría violentamente a Daren al instante. Y súbitamente de nuevo veríamos el pasado de ese acólito llamado Daren, quien años antes estaría a punto de morir a manos de un par de droides separatistas. Y de forma repentina, un sable de luz azul lo salvaría. Y ahí veríamos que justo Anakin Skywalker lo terminaría salvando, diciéndole que rápidamente se escondiera, aunque paradójicamente esa misma persona era quien ahora en el futuro lo estaba persiguiendo. Y es gracias a que un Jedi lo había salvado sin saber quién era, que él también había decidido enrolarse con el maestro Bar para acabar con el Imperio. Es así que tras esta trágica muerte de Daren, que los tres inquisidores y los clones tendrían a los únicos dos supervivientes frente a ellos. Y el sexto hermano solo le preguntaría al décimo que qué estaba diciendo aquel hombre antes de ser cortado por la mitad. A lo que el ciego décimo hermano le diría que sus habilidades para escuchar eran excepcionales. Él justo había dicho que no había salida. Pero en ese momento, Verla tomaría su vibrohacha y le diría al maestro Jedi que estaba lista. Se llevarían a varios con ellos. Pero el maestro Bar, tomando su sable de luz, le diría que no. Él tenía otra idea y así, al aventar su sable, les diría lo siguiente a los inquisidores y a los clones que lo rodeaban: sé bien quiénes son ustedes, Proset Dibbs, Bill Vallen y Masana Tide. Son Jedi 1 y todos ustedes. Pero debo decirles que lo curioso aquí es que ya habíamos escuchado de Proset Dibbs en el pasado. Sí, fue ese Jedi ciego que se enfrentó a Mace Windu que vimos en un capítulo anterior en este canal, porque justo él creía que la Orden Jedi estaba podrida. Es entonces así que la novena hermana le diría que eso qué importaba. Él solo era un Padawan y aún así todavía lo era, ya que no había más un consejo Jedi para criarlo. Él solo era Ferren Bar, el pequeño bebé Ferren Bar. Y esos nombres que les había dicho no significaban nada para ellos tres. Esos nombres estaban muertos. Ellos ahora eran la novena hermana, el sexto hermano, y el que no tenía ojos era el décimo hermano. Esos eran sus nombres ahora. Pero un tranquilo y sonriente maestro Bar solo agregaría: oh, sí, pero el pasado no muere. Yo estudié muy bien el pasado, ¿saben? Es todo lo que he estado haciendo después de que me escondí tras la purga. Busqué cada pieza de información acerca de cómo Palpatine engañó a la galaxia. Por ejemplo, el rol de los clones. Y con un rápido movimiento de su mano, el maestro Bar levantaría los cascos de todos los clones con traje negro que estaban ahí. Y solo con una mirada siniestra les diría a todos lo que sabía. Justo como lo pensé, son de la última línea de producción, lo cual significa que fueron traídos después de la purga, como un sacrificable escuadrón de la muerte para los inquisidores. Pero el noveno hermano, harto de escucharlo, encendería su sable de luz rojo y apuntaría contra el Jedi diciéndole que sí, claro, había descubierto todo eso, pero de cualquier forma moriría, porque nada de eso importaba ya.
Pero el maestro Bar finalmente solo sentenciaría. Oh, pero yo digo que importa. El pasado importa, la historia importa y la verdad importa. Una vez que fuiste un Jedi, siempre serás un Jedi. Y es justo ahí cuando el maestro Bar, con un movimiento en la fuerza en su mano, haría una gran revelación. Clones, ejecuten la Orden 66. Dejando así a todos los ahí presentes a la merced de los soldados clones cuya siniestra orden mental había sido activada. Sin embargo, es hasta ahí donde nos deja esta historia, Masters, con un grandioso cliffhanger y con un maestro Bar que haría uso de la Orden 66 para aniquilar a esos 3 inquisidores, de los cuales de uno conocemos perfectamente bien su pasado. Pero en el próximo número 17 que abordaremos en este canal dentro de un mes más, cuando se libere ese número, podremos ver la conclusión de esta historia y el combate final entre Vader y el Jedi Vengador. Pero claro, si quieren conocer más sobre qué pasó con Procet Dips antes de que se convirtiese en un inquisidor, mañana justo les traeré qué fue lo que decretó el Consejo Jedi cuando él se rebeló contra Mace Windu. Un combate entre estos 2 Jedi que justo lo pueden ver aquí en las pantallas finales, además claro de los capítulos anteriores a este cómic de Vader que seguro serán de su interés. Y recuerden, Masters de Star Wars, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del Imperio.